Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la espalla número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Elvin Carrasco. Y en el día de hoy el tema que estaremos tratando a la luz de la palabra del Señor es la afirmación hecha por el Papa Francisco en la reciente actividad interreligiosa que estuvo el pasado 14 de septiembre en Singapur. Allá él estuvo emitiendo una declaración que ha conmocionado a todo el mundo cristiano, religioso, y lo que él ha dicho es que todas las religiones llevan a Dios, que todas las religiones son un camino para llevar a Dios. Entonces nosotros vamos a hablar esta declaración hecha por el Papa Francisco a la luz de la palabra del Señor. Durante todo este mes de septiembre estamos hablando de cosmovisión bíblica, todo lo que tiene que ver temas de cotidiano, a tratarlo a la luz de la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos tratando esta declaración del Papa Francisco a la luz de la palabra del Señor en breves instantes. En breves instantes estaremos hablando con relación a esta declaración. Y nada, como dijeron al principio, esta congregación en la espalla 86 tenemos los cultos los días domingo a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana tenemos culto y también luego nuestro culto de acción de gracias a Dios a partir de las 11. A partir de las 11 ya culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Recuerda que los jueves, martes, verdades bíblicas con el pastor Elvin Carrasco, y los jueves tenemos culto para este jueves los adolescentes están al frente. Los adolescentes estarán dirigiendo el culto para Dios, es para Dios el culto, y invitando a toda la iglesia para que podamos estar presentes en este culto del jueves. Así que ya ustedes saben. Bueno, entonces nada, inmediatamente entramos al tema que nos ocupa, porque es un tema sumamente interesante, y nosotros introducimos con esta declaración hecha por el Papa Francisco, recogida nosotros, muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta declaración hecha por el Papa Francisco en Singapur, que dice que el Papa Francisco concluyó el viernes su visita a Singapur elogiando su tradición, armonía interreligiosa. En un grupo de jóvenes él emitió estas declaraciones donde dice que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, y manifestó: y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Dos declaraciones hechas ahí, una que todos somos hijos de Dios, y otra es de que todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios o nos llevan a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia con relación a esto? Pero antes de entrar a lo que dice la Biblia con relación a esta declaración hecha por el Papa Francisco, queremos ver y leer algunas estadísticas con relación a lo que piensan muchos creyentes cristianos evangélicos con relación a esta pregunta hecha, esta declaración hecha por el Papa Francisco, y qué información podemos conseguir con relación a la misma. Nosotros chequeamos un estudio que se hizo en el año 2022, que se le preguntó a personas que profesaban ser creyentes evangélicas que si Cristo es el único camino de salvación, y el 56% de los encuestados respondieron que Dios acepta toda la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo, en contraposición, según el estudio realizado, en contraposición con el 42% que respondieron lo mismo en el año 2020. Es decir, que solamente en 2 años subió 14% el porcentaje de personas que profesan ser cristianas evangélicas y que respondieron que Dios acepta todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo, todas nos llevan a Dios. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el consejo
de la palabra de Dios, que es nuestra cosmovisión, es la que nosotros debemos abrazar. ¿Qué nos dice ella? Si nosotros nos vamos al texto base, que desmonta inmediatamente esto dicho por el Papa Francisco, Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense qué manera inmediatamente, no dice un camino, no, es un término, un artículo absoluto, es un absoluto. Y, oiga, dice, y nadie viene al Padre, o sea, a su Padre Dios, si no es por mí. Pero fíjense de qué manera, inmediatamente, con cuánta facilidad podemos desmontar esta declaración hecha en Singapur por el Papa Francisco. Y nosotros debemos entender, de hecho, yo en una ocasión estaba recibiendo de una persona clase, y esa persona decía, no, nosotros no somos quien para juzgar a las diferentes religiones con relación a lo que ellos creen con relación a su, vamos a decir, cosmovisión, con relación a Dios. Nosotros no podemos juzgar, ni decir, ni saber ni podemos decir si se salvan o no se salvan, porque entendemos que el que sabe eso es Dios. No, nosotros tenemos la palabra del Señor que nos dice allí y nos establece las declaraciones hechas por el mismo Jesús. Entonces, ¿qué podemos seguir diciendo? Otras informaciones que tenemos por acá, ejemplo, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, Jesucristo, hombre, no hay otro. Entonces, ¿cuál otro podemos ver? En primera de Juan 2:23-25, que nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcan en vosotros. O sea, que si nosotros continuamos, fíjense el 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, que esta declaración hecha por el Papa Francisco es una declaración que viola, vamos a decir, la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción de Aristóteles, ciertamente, que dice, dos afirmaciones contrarias no pueden ser ambas verdades. No pueden ser ambas verdad, no pueden ser ambas correctas, no pueden ser ambas ciertas. Una de las dos debe de ser, vamos a decir, incierta. Es como si tomamos la matemática, que alguien tome y diga, yo tengo una presuposición con relación a los números, de que yo digo 2 más 2 son 4, pero la otra persona tiene una presuposición con relación a la matemática, que la matemática es fluida, que puede ser 4, pero pueden ser 15 o pueden ser 10. Entonces, pero hay otro que dice, no, yo no creo en las matemáticas. Entonces, todas esas tres presuposiciones no pueden estar, ambas no pueden llevarme al mismo lugar. Necesariamente una de ellas debe de estar errada. Entonces, en tal sentido, entendemos nosotros que no es congruente esto, lo que se ha dicho, lo que se ha declarado, con la verdad de Dios. Es como decir que nosotros podemos abordar, irnos por el norte, por el sur, por el este, y por donde quiera que nosotros nos vayamos, vamos a llegar al mismo lugar. Es algo que no es congruente, no es lógico, carece de toda lógica. Entonces, necesariamente, nosotros por eso abordamos la palabra del Señor, y cuando nosotros establecemos, inclusive cuando se habla de las diferentes religiones, ninguna religión pudiera afirmar, o ninguna ha afirmado, quizá el brahmanismo, pudiéramos, que es una religión politeísta, que pudiera decir que todas las, vamos a decir, caminos conducen a un mismo camino. Esa es la única que pudiera ser así, pero no es así. O sea que necesariamente, por eso es necesario que hoy día nosotros nos aferremos, que nosotros abracemos lo que es la verdad del Señor. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado si lucha legítimamente. Esa no es la que yo ando buscando, sino es donde establece y dice
que solamente hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Y no podemos llegar a el Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos, no vamos allá. Entonces, también hay una declaración que también él hizo, y es cuando habla de que nosotros todos somos hijos de Dios. Sí, podemos detenernos ahí en esa declaración de que todos somos hijos de Dios en el sentido de creación, en el sentido de que fuimos creados por Dios, porque de hecho en el libro de Hechos 17, cuando Pablo está debatiendo con los epicúreos, estoicos, allí en el Areópago, él hace un señalamiento que de una sola sangre él creó toda la humanidad. O sea, en tal sentido, en el sentido de la creación, todos somos hijos de Dios. Pero en el sentido de redención, no todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios en el sentido redentor los que han creído en el Señor. Y eso lo podemos respaldar en Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense ahí, también podemos demandar esto, pero también podemos establecerlo de que en el sentido creacionista, en el sentido de la creación, sí todos somos hijos de Dios, pero en el sentido de redención no todos somos hijos de Dios, porque el mismo Pablo, el mismo Señor Jesucristo, no Pablo, el mismo Señor Jesucristo estableció, y también Pablo en Efesios cuando dice que nosotros éramos hijos de ¿qué? De ira. Y el mismo Jesús le dice a los judíos cuando ellos estaban hablando de que ellos eran hijos de Abraham y que ellos no necesitaban, ¿verdad? Él estaba estableciendo el estatus en el cual ellos se encontraban. Y Jesús le está diciendo, dando declaración, y nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si hubiesen sido hijos de Abraham, si ustedes hubiesen sido hijos de Abraham, ustedes no hubiesen procurado matarme. Sin embargo, eso es lo que procuran. Vuestro padre es quien, el diablo. Ahí le declaró Jesús de esa manera, porque las obras de él es que tratan de hacer. Entonces, en tal sentido, no todo. En el sentido redentor, no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. En el sentido creación, sí, en el sentido de la creación, sí, claro, todos somos hijos de Dios en ese sentido de creación, de criaturas de Dios. Pero en el sentido redentor, no. En el sentido de redentor necesariamente debemos de creer para ser hechos hijos de Dios. Aquí también podemos ver en Efesios 2, versículo 3, donde dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, le llama Pablo. El Señor Jesús le llama a los judíos que entendían que estaban dentro del reino de Dios, le llama: ustedes son hijos del diablo. Y también cuando le habla en la puerta, le dice: entrad por la puerta estrecha. Ahí le está diciendo que ustedes deben de entrar por la puerta estrecha, porque el camino, lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Fíjense que tanto es estrecha la puerta para entrar como también el camino, porque angosto, la palabra angosto significa también, es sinónimo de estrecho, ¿verdad? Entonces, tanto la puerta es estrecha, también es estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que lo hallan. Fíjense la declaración dada por nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta declaración hecha por el Papa Francisco carece de veracidad desde el punto de vista bíblico. Y ahora usted diría: hermano Arturo, ¿por qué usted está tan seguro de que de tantas religiones, cómo es que usted puede decir
que el único camino para llevarnos al Padre es Jesucristo, entiéndase el cristianismo. El cristianismo es la religión según Dios. Cuando hablo cristianismo, el cristianismo verdadero, el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, es una religión según Dios, no según el hombre. Fíjense que hay dos tipos de religiones: la religión según Dios y la religión según el hombre, que son todas las demás. Entonces la religión según Dios es el evangelio. ¿Y por qué nosotros entendemos de que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo? Sencillo, porque el único que es Dios y hombre a la vez es nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro tiene las condiciones que tiene nuestro Señor Jesucristo, que Él es hombre y Él también es Dios a la vez, porque Él completamente y de manera perfecta, Él nos puede representar y nos representó como hombre, poniéndose en nuestro lugar para pagar la pena que pesaba sobre nuestros hombros del pecado que había sido cometido por el primer Adán. Él es el segundo Adán que vino a darnos esa redención y vino a cubrir, a pagar ese precio de ese pecado. Y por eso Él viene y se encarna en una virgen. Él se encarna en una virgen y desde la cuna hasta la tumba, Él obedece la ley moral de Dios sin quebrantar un solo mandamiento. Eso lo capacita, lo condiciona, lo prepara para ir a la cruz y que pagar el pecado que tú y yo merecemos. Él entonces se pone en nuestro lugar y Él, podríamos decir, pasa a un infierno, si pudiéramos decirlo así, en la cruz, para darnos a nosotros el privilegio de poder llegar, entrar al cielo por medio de ese sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. El dilema estaba en el siguiente: el hombre había violado una ley moral, una ley de Dios. Dios, todo lo que, vamos a decir, compone, todos los atributos de Dios son infinitos. Dios es infinito y todo lo que en Él hay es infinito. La ley que el hombre violó fue la ley, una ley infinita. Al ser una ley infinita, el pago no hay forma que yo pueda tener para pagarlo porque es un pago infinito. ¿Quién es que tiene las condiciones para hacer ese pago? Es el único, es el mismo Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios no puede morir. ¿Por qué? Porque Dios. Entonces, ¿qué hace? Que Él se encarna y viene en una virgen, ¿verdad? Ustedes ya conocen esa historia, y se hace hombre y vive una vida completamente desde hasta los 30 años, ¿verdad? Antes de entrar a su ministerio público, él era carpintero, trabajaba en un taller de carpintería normal antes de él, ¿verdad? Él era un judío, vamos a decir, desde el punto de vista humano, ordinario en el sentido humano, ordinario, pero en el sentido, vamos a decir, celestial, obviamente que no era un hombre ordinario, era un hombre porque tenía esa doble esa doble condición, tanto verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que él vive esa vida totalmente sin pecado. Esa es la que nos va a transferir a nosotros. Cuando entonces Él muere en la cruz del Calvario, ahora ¿qué Él hace? Él paga ese pecado, que tú y yo no tenemos posibilidad de ¿qué? De pagar, porque es una ley que hemos violado, una ley infinita. Y como es una ley infinita, no hay forma que yo tenga para poder cubrir o pagar esa ley. Entonces, ¿ahora qué sucede? Él lo hace. Ahora, luego Él resucita, y cuando Él resucita también me da una posibilidad, también me da una, vamos a decir, yo me puedo, vamos a decir, abrazar esa condición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que yo voy a tener la posibilidad después, del otro lado de la eternidad, de no tener un cuerpo ya con pecados remanentes. Entonces, en tal sentido, cuando Jesús viene, se humana, Él pone en nuestro lugar, Él paga el pecado, la ira de Dios va sobre sus hombros por el pecado cometido, no por Él, sino por nosotros. Ahora, ya que Él paga ese pecado por nosotros, ahora esa vida que Él vivió de manera piadosa, intachable, sin pecado, es la que Él toma, y Dios me hace que me declara, no me hace, me declara que justo por medio de el sacrificio de Cristo, por medio de la vida de Cristo, me declara justo. No que yo soy justo en mí mismo,
Pero no solamente hace eso, sino que también el Espíritu Santo me habita ahora en nuestra vida, viene y me habita. Y ahora ese Espíritu Santo que hace, que empodera mi voluntad para yo hacer que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que yo cada día voy renovando mi entendimiento por la renovación de lo que es la palabra de Dios, que me da una idea diferente. Por eso estamos hablando de que de cosmovisión bíblica. Entonces, ¿qué hace esa cosmovisión bíblica? Que transforma mi pensamiento, cambia mi pensamiento, cambia mi forma de pensar, y ahora yo voy a actuar de una forma totalmente diferente. No hay otro camino para llegar al Padre, para llegar al cielo. No lo hay. Es Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no le está dejando espacio a nada. Entonces, esto que estamos mirando, tratando dicho sea de paso, el Papa Francisco que ha motorizado lo que es el ecumenismo a nivel mundial, él está tratando de ver cómo, pero es que es algo que es un poco imposible. Lo que nosotros sí debemos entender y saber, que como personas creyentes que somos, estamos nosotros llamados a ser tolerantes a las personas, no a las ideas, porque hoy día han redefinido el término de tolerancia. Hoy día la tolerancia es a las ideas. La tolerancia no puede ser a las ideas, la tolerancia es a la persona. Que aunque tú y yo no estamos de acuerdo en lo que pensamos, en lo que tú piensas y en lo que yo pienso, pero sí te respeto, te valoro y entiendo que tú tienes la imagen de Dios impregnada en ti, y que yo debo de ser lo más, vamos a decir, hacerlo, porque el propósito de la apologética, ¿cuál usted cree que es el propósito de la apologética? El propósito de la apologética no es ganar un argumento, el propósito de la apologética es ganar a la persona para Cristo, y es un evangelismo. Eso es lo que hace la función primaria de la apologética, no ganar argumentos, no ganar un debate, sino ganar a una persona para el Señor, y que hacer como dice la palabra del Señor en segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice, y poner todo pensamiento bajo el señorío de Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea de nosotros cuando nosotros venimos y hablamos la palabra del Señor. Que esos pensamientos, que esas ideas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios, a través del razonamiento, a través de lo que es la defensa de la verdad, nosotros, que ese individuo pueda someter esas ideas a lo que es el señorío de Cristo, a lo que es el gobierno de Cristo, y él no continuar haciendo lo que antes él hacía. Y dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en conclusión, en el libro de Gálatas, mas si aún nosotros, oye, ese es Pablo hablando, mas si aún, o sea, Dios a través de Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Significa maldito de Dios. Eso lo está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo. En conclusión, todas las religiones llevan a Dios, es algo que es incongruente con la enseñanza clara de las Escrituras. Es algo incongruente, lo pudimos demostrar. Es algo incongruente con la enseñanza clara, repetitiva de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes en la verdad de que solo a través de Jesucristo podemos tener acceso a Dios y recibir la vida eterna. Ese relativismo religioso que está tocando puerta, que está haciendo, vamos a decir, forzando para penetrar a muchas mentes, a muchos círculos de nosotros como evangélicos también, debemos nosotros de entender y saber de que no debe de ser así. No, debemos de ceñirnos, debemos de nosotros aferrarnos, debemos nosotros abrazar lo que es la palabra del Señor y mantenernos firmes
en ella. Si nosotros nos mantenemos firmes en lo que Dios ha dicho en su palabra, Él nos va a respaldar. No podemos bajo ninguna circunstancia, podemos negociar la verdad de Dios por la armonía de un grupo. En lo absoluto, sí debemos respetar a las personas, no debemos ofenderle, pero sí debemos entender, hacerle saber de que el único camino que te lleva al cielo es solamente Jesucristo. Que si tú te arrepientes de tus pecados, arrepientes de tus pecados y confiesas a Cristo como tu Salvador, tú puedes llegar al cielo. Para su amigo y hermano Arturo Pequero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios le bendiga, Dios le guarde.